En el corazón del panorama estratégico y político de Rusia, se desarrolló una reunión significativa cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Defensa, Andrei Belousov, participaron en una sesión extendida de la Junta del Ministerio de Defensa el 16 de diciembre. Este encuentro no se caracterizó únicamente por deliberaciones rutinarias, sino por discusiones cruciales que moldearían la postura militar de Rusia en el conflicto en curso con Ucrania. El ministro de Defensa, Belousov, destacó 42 tareas cruciales para el ministerio, con un enfoque principal en asegurar la victoria en la operación militar en Ucrania. La sala estaba cargada de un sentido de urgencia y determinación mientras los líderes trazaban el camino a seguir. El presidente Putin, exudando su característica determinación, anunció un punto de inflexión en la zona de la Operación Militar Especial, SVO, afirmando que el lado ruso había tomado la iniciativa en la línea de contacto. Para 2024, 189 asentamientos habían caído bajo el control del ejército ruso, marcando un cambio significativo en la dinámica del conflicto. Este desarrollo no se trataba meramente de ganancias territoriales. Reflejaba un enraizamiento más profundo de la influencia rusa en la región, una narrativa que resonaba en toda la nación. Se alentó a los ciudadanos a mantenerse informados a través de varios canales, incluida la ampliamente seguida plataforma de Telegram. El impulso dentro de Rusia era palpable, con más de 430.000 rusos habiendo firmado contratos con las Fuerzas Armadas desde el comienzo de 2024. Este aumento reforzó los números del ejército ruso a un impresionante 1.5 millones, una fuerza preparada para los desafíos en el horizonte. Cada día, un promedio de más de 1.000 individuos se unían voluntariamente al ejército, impulsados por un sentido de patriotismo y deber. Este flujo constante de alistamientos subrayaba la narrativa de una nación unida en sus ambiciones militares, aunque también planteaba preguntas sobre las historias personales y motivaciones de los involucrados. La retórica de Putin dio un giro brusco al abordar las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk. Describió su incursión como una aventura carente de sentido y un crimen contra los pueblos de Rusia. Esta narrativa de victimización y agresión pintó un cuadro complejo del conflicto, posicionando a Rusia como una fuerza poderosa y una nación bajo amenaza. En el frente tecnológico, Rusia había logrado avances significativos, entregando miles de drones a sus tropas diariamente. Esto marcó una desviación de los desafíos operativos iniciales. Sin embargo, destacó la necesidad continua de impulsar la producción aún más. Las discusiones sobre el gasto en defensa revelaron un equilibrio delicado. Los gastos habían aumentado al 6.3%, una cifra que no podía expandirse infinitamente sin repercusiones económicas. Putin reconoció francamente esta limitación, una rara admisión de vulnerabilidad en el discurso, por lo demás asertivo. Volviendo a las dinámicas internacionales, Putin criticó a Estados Unidos por perpetuar la amenaza rusa mítica, mientras desplegaba mercenarios y asesores militares en Ucrania. Esta acusación subrayó las crecientes tensiones entre las superpotencias, con Rusia acercándose a una línea roja más allá de la cual no podría retroceder. La presencia de fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas era una preocupación creciente, particularmente con el número de tropas estadounidenses en Europa superando los 100.000. Se cernía el espectro de una nueva carrera armamentista, mientras Putin advertía sobre levantar restricciones voluntarias sobre misiles de alcance medio y corto si procedía con el despliegue. El ministro de Defensa, Belousov, presentó una evaluación contundente del costo del conflicto para Ucrania. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania eran asombrosas, con casi 1 millón de bajas desde el inicio de la operación y más de 58.000 unidades de armas y equipos destruidos en 2024, incluyendo 18.000 de fabricación extranjera. Las ganancias territoriales militares rusas eran considerables, con más de 4.000 kilómetros cuadrados capturados. Sin embargo, estos se contrarrestaban con la dura realidad del conflicto en curso y el costo humano. El ejército ucraniano mantenía el control sobre menos del 1% de la LPR y el 25-30% de las regiones de DPR, Zaporilla y Jersón.
El ritmo del avance ruso era de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados por día, encapsulando tanto el empuje implacable como la naturaleza desgastante del conflicto. En 2024 se encargó al ejército ruso ejecutar los objetivos establecidos por el presidente Vladimir Putin en medio de una dura confrontación con Occidente, una situación que continuaba intensificándose y escalando. El espectro de un posible conflicto militar con la OTAN en Europa en la próxima década se cernía grande, proyectando una sombra sobre la planificación estratégica y la preparación militar. Era imperativo que el Ministerio de Defensa ruso estuviera preparado para cualquier escenario, demostrando tanto previsión como adaptabilidad frente a los cambios geopolíticos. En respuesta a estos desafíos, septiembre de 2024 vio un aumento en las recompensas monetarias por participación en hostilidades en 1.5 veces. Sin embargo, este movimiento fue empañado por numerosas quejas sobre la integridad y puntualidad de estos pagos. Abordar estos problemas con urgencia se convirtió en una prioridad, ya que los incentivos financieros desempeñaban un papel crucial en mantener la moral y el compromiso entre las tropas. El tablero de ajedrez geopolítico estaba en constante cambio, con la expansión de la OTAN cerca de las fronteras de Rusia, necesitando una recalibración de la estrategia militar. La formación de los distritos militares de Moscú y Leningrado se convirtió en un punto focal, simbolizando la determinación de Rusia de reforzar sus defensas contra amenazas percibidas. Estos movimientos estratégicos eran parte de un esfuerzo más amplio para repeler las amenazas de la OTAN, requiriendo soluciones innovadoras, incluyendo nuevos enfoques para los programas de armamento estatal. La creación de un entorno de información integrado para la toma de decisiones tácticas surgió como un componente crítico de esta estrategia, mejorando la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta. Mirando hacia adelante, para el tercer trimestre de 2025, se anticipaba el surgimiento de una nueva rama de las Fuerzas Armadas, las tropas de sistemas no tripulados. Este desarrollo subrayaba la creciente importancia de la tecnología y la automatización en la guerra moderna, anunciando una nueva era en las operaciones militares. La implementación exitosa de un sistema de defensa aérea alrededor de Moscú sirvió como modelo para sistemas similares en otras regiones, reflejando un enfoque proactivo hacia la seguridad nacional. Se estaban llevando a cabo esfuerzos para desarrollar un sistema robusto para localizar personal militar desaparecido y apoyar a sus familias, con un mecanismo para pagos a los hijos de personas desaparecidas ya enviado al gobierno. Esta iniciativa destacó un compromiso para abordar la dimensión humana del servicio militar, reconociendo los sacrificios realizados por los miembros del servicio y sus familias. La vivienda surgió como una preocupación apremiante, con más de 48,000 militares aún en la lista de espera para apartamentos y subsidios. Aumentar la disponibilidad de viviendas permanentes y asegurar una reducción sostenible en la cola para subsidios de vivienda se convirtieron en objetivos críticos. Estos esfuerzos apuntaban a mejorar la calidad de vida de los miembros del servicio y sus familias, reforzando el contrato social entre el Estado y su ejército. También se priorizó la optimización de las comisiones médicas militares, con un énfasis en el cumplimiento de los plazos y la calidad de las decisiones tomadas, particularmente en la diferenciación de pagos por lesiones. Este enfoque en problemas médicos y de bienestar subrayó el enfoque holístico de la reforma militar, reconociendo la interconexión entre la preparación operativa y el bienestar del personal. El complejo de propiedades del Ministerio de Defensa fue marcado para una revisión integral, involucrando un inventario y la creación de un registro único integrado y una plataforma digital para los bienes raíces del ministerio, completos con pasaportes digitales de los objetos. Esta iniciativa fue parte de un esfuerzo más amplio para modernizar y agilizar los procesos administrativos, mejorando la transparencia y la eficiencia dentro del sector de defensa. A medida que estos diversos hilos de reforma militar y planificación estratégica se entrelazaban, la narrativa de la postura militar de Rusia tomaba forma, reflejando una mezcla de ambición, pragmatismo y adaptabilidad. A medida que las complejidades de la estrategia militar de Rusia continuaban desarrollándose, las implicaciones más amplias para la seguridad global y las relaciones diplomáticas se volvían cada vez más aparentes.
La narrativa no se trataba solo de poder militar y ganancias territoriales. Se trataba de navegar una compleja red de alianzas, rivalidades e intereses estratégicos que definían el paisaje geopolítico contemporáneo. El liderazgo ruso, con su enfoque tanto en las áreas militar como diplomática, era muy consciente del delicado equilibrio requerido para mantener la influencia, mientras evitaba una confrontación directa con las potencias occidentales. El potencial de un conflicto militar con la OTAN en Europa servía como un recordatorio contundente de los altos riesgos involucrados. Esta posibilidad requería un enfoque integral para la planificación de defensa, uno que combinara tácticas militares tradicionales con avances tecnológicos de vanguardia. La anticipada introducción de las tropas de sistemas no tripulados señalaba un cambio hacia la adopción del futuro de la guerra, donde los drones y sistemas automatizados jugarían un papel crucial en operaciones tanto ofensivas como defensivas. Este movimiento hacia la automatización no era solo una necesidad estratégica, sino también un reflejo del rostro cambiante de la guerra en el siglo XXI. En paralelo, el desarrollo de sistemas de defensa aérea integrados, modelados a partir de la exitosa implementación alrededor de Moscú, destacó el énfasis en proteger infraestructuras críticas y centros de población de amenazas potenciales. Estos sistemas eran un testimonio de las prioridades defensivas del ejército ruso, buscando crear un escudo robusto contra cualquier forma de agresión aérea. La ubicación estratégica de estas defensas fue cuidadosamente calculada, teniendo en cuenta tanto las amenazas actuales como potenciales futuras, y subrayando la postura proactiva adoptada por el establecimiento militar ruso. En el frente interno, el enfoque en mejorar el bienestar del personal militar y sus familias fue un aspecto crucial de la agenda de reforma militar más amplia. La vivienda y la atención médica surgieron como áreas clave de preocupación, con esfuerzos concertados para abordar problemas de larga data relacionados con el alojamiento y el apoyo médico. El énfasis en optimizar las comisiones médicas militares y asegurar una compensación oportuna y adecuada por lesiones reflejó un compromiso para mejorar la calidad de vida de los miembros del servicio. Este enfoque holístico fue diseñado para fomentar un sentido de lealtad y dedicación entre las filas, asegurando que el personal se sintiera valorado y apoyado tanto durante como después de su servicio. La creación de una plataforma digital integral para los bienes raíces del Ministerio de Defensa marcó un paso significativo hacia la modernización del marco administrativo. Esta transformación digital buscaba agilizar los procesos, reducir las ineficiencias burocráticas y mejorar la transparencia en todos los ámbitos. Al digitalizar el sistema de gestión de propiedades, el Ministerio buscaba crear una infraestructura más ágil y receptiva, capaz de adaptarse a las necesidades en evolución del sector de defensa. En medio de estos desarrollos, la narrativa de la estrategia militar de Rusia se entretejía con preguntas más amplias sobre la dirección futura de las relaciones internacionales. ¿Cómo impactaría la remodelación de las capacidades militares en las percepciones globales de poder e influencia? ¿Conducirían estos esfuerzos por modernizar y expandir el alcance militar a una recalibración de alianzas y dinámicas adversariales? Estas preguntas se cernían grandes, invitando a la reflexión sobre los posibles resultados de las iniciativas estratégicas de Rusia. A medida que profundizamos en estos temas, la conversación se extiende más allá del ámbito de la estrategia militar, tocando las dimensiones sociopolíticas y económicas que sustentan la seguridad global. La interacción entre la innovación tecnológica, la preparación militar y el compromiso diplomático forma un tapiz complejo que requiere una navegación cuidadosa. En este paisaje siempre cambiante, la capacidad de anticipar y adaptarse a nuevos desafíos será crucial para moldear el futuro de las relaciones internacionales. Si estos conocimientos sobre las dinámicas en evolución de la estrategia militar y las maniobras geopolíticas han despertado su interés, lo invitamos a unirse a nuestra comunidad. Al suscribirse, puede mantenerse informado y comprometido con los últimos desarrollos en este campo, contribuyendo a una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Juntos, podemos explorar las intrincadas conexiones entre las estrategias militares y diplomáticas, descubriendo las historias que están en el corazón de los asuntos globales. Continuando con la exploración previa de las estrategias militares de Rusia
y sus implicaciones más amplias. La narrativa profundiza en las formas en que estos desarrollos se entrelazan con la seguridad global y las dinámicas diplomáticas. A medida que Rusia avanza en sus capacidades militares, no solo se centra en los aspectos tácticos y operativos, sino que también considera el impacto estratégico en las relaciones internacionales y las estructuras de poder. Este enfoque dual subraya un enfoque integral para mantener su influencia en el escenario global. La anticipada aparición de las tropas de sistemas no tripulados para el tercer trimestre de 2025 significa un cambio significativo hacia la adopción de tecnologías avanzadas en la guerra. Este movimiento refleja una comprensión de la naturaleza en evolución de los compromisos militares, donde la automatización y los sistemas no tripulados están cada vez más en la vanguardia. Al integrar estas tecnologías, Rusia busca mejorar tanto sus capacidades ofensivas como defensivas, asegurando que se mantenga competitiva en una era donde la superioridad tecnológica puede ser un factor decisivo en los conflictos. El desarrollo de sistemas de defensa aérea integrados, siguiendo el exitoso modelo implementado alrededor de Moscú, destaca el compromiso de Rusia para salvaguardar su infraestructura crítica y centros de población. Estas defensas están estratégicamente posicionadas para contrarrestar amenazas potenciales, subrayando un enfoque proactivo hacia la seguridad nacional. El enfoque en crear redes de defensa aérea robustas refleja un reconocimiento del cambiante panorama de amenazas, donde las amenazas aéreas, incluidos drones y misiles, plantean desafíos significativos. En el frente interno, el bienestar del personal militar sigue siendo una prioridad clave dentro de la agenda de reforma militar más amplia de Rusia. La vivienda y la atención médica son centrales en estos esfuerzos, abordando problemas de larga data que afectan la calidad de vida de los miembros del servicio y sus familias. Al optimizar las comisiones médicas militares y asegurar una compensación oportuna por las lesiones, Rusia demuestra un compromiso para apoyar a sus tropas, fomentando un sentido de lealtad y moral dentro de las filas. Este enfoque holístico reconoce el papel crítico que el bienestar del personal juega en la efectividad operativa y la preparación. La modernización de los procesos administrativos del Ministerio de Defensa, particularmente a través de la creación de una plataforma digital para la gestión de bienes raíces, representa un paso significativo hacia la mejora de la eficiencia y la transparencia. Esta transformación digital tiene como objetivo agilizar la gestión de propiedades, reducir las ineficiencias burocráticas y crear una infraestructura más ágil capaz de satisfacer las necesidades en evolución del sector de defensa. Al digitalizar estos procesos, el Ministerio busca mejorar su capacidad de respuesta y adaptabilidad, asegurando que pueda abordar de manera efectiva tanto los desafíos actuales como futuros. En medio de estos avances domésticos y tecnológicos, la estrategia militar de Rusia está intrínsecamente ligada a sus compromisos diplomáticos en el escenario internacional. Las tensiones con la OTAN y la Alianza Occidental más amplia subrayan el delicado equilibrio de poder que Rusia debe navegar. La preparación militar sirve tanto como un elemento disuasorio como una herramienta de negociación, influyendo en las interacciones diplomáticas y moldeando el paisaje geopolítico. Las discusiones en torno a los despliegues de misiles y los gastos de defensa destacan la naturaleza de alto riesgo de estas interacciones, donde las decisiones estratégicas tienen implicaciones significativas para la paz y seguridad global. A medida que Rusia continúa navegando este intrincado entramado de dinámicas militares y diplomáticas, surgen varias preguntas sobre la dirección futura de sus relaciones internacionales. ¿Cómo influirán los avances militares de Rusia en su posición en el escenario global? ¿Puede la búsqueda del poderío militar reconciliarse con los esfuerzos para fomentar la estabilidad y cooperación a nivel internacional? Estas preguntas invitan a reflexionar sobre la compleja interacción entre el poder militar y la diplomacia, destacando los desafíos y oportunidades que se avecinan. En conclusión, la estrategia militar de Rusia es una narrativa multifacética de ambición, adaptación y anticipación. Refleja una nación posicionada en la encrucijada de la tradición y la innovación, buscando afirmar su influencia en medio de un paisaje global en rápida evolución. Los conocimientos obtenidos de esta exploración
sirven como un recordatorio del constante juego entre las esferas militar y diplomática, donde cada decisión lleva el peso de su impacto potencial en las relaciones internacionales. Invitamos a ustedes, nuestros lectores, a reflexionar sobre estos temas y considerar sus implicaciones para el futuro de los asuntos globales. Al involucrarse con este contenido, se convierten en parte de una conversación más amplia sobre las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Si encontraron esta exploración perspicaz, los animamos a mantenerse informados y compartir sus pensamientos con nosotros. Juntos, podemos continuar desentrañando las historias que definen nuestro viaje colectivo, fomentando una comprensión más profunda de las complejidades que nos esperan. A medida que profundizamos en las complejidades de la estrategia militar en evolución de Rusia y sus implicaciones para las dinámicas globales, la narrativa se despliega con un enfoque en cómo estos desarrollos están impactando las relaciones internacionales y los marcos de seguridad. Las decisiones estratégicas tomadas por Rusia no ocurren en aislamiento, sino que son parte de un contexto más amplio de maniobras geopolíticas que involucran a múltiples partes interesadas e interacciones complejas. Estas dinámicas están moldeando no solo las estructuras de poder regionales, sino también las globales, influyendo en cómo las naciones interactúan entre sí en un mundo interconectado. La creciente sofisticación tecnológica del ejército ruso, particularmente a través de la integración de sistemas no tripulados, representa un cambio significativo en cómo se lleva a cabo la guerra moderna. La formación anticipada de las tropas de sistemas no tripulados para 2025 subraya esta transformación, destacando el cambio hacia la automatización y la tecnología avanzada en las operaciones militares. Esta evolución refleja una tendencia más amplia dentro de las estrategias militares globales, donde el papel de la tecnología se está volviendo cada vez más crucial para determinar el resultado de los conflictos. Para Rusia, adoptar estos avances no solo se trata de mantener la competitividad militar, sino también de posicionarse como líder en la próxima generación de la guerra. El desarrollo estratégico de sistemas de defensa aérea integrados es un testimonio del compromiso de Rusia para fortalecer su infraestructura de seguridad nacional. Estos sistemas, modelados a partir de la exitosa implementación alrededor de Moscú, están diseñados para proteger activos críticos y centros de población de una variedad de amenazas aéreas. Al priorizar la mejora de sus capacidades de defensa aérea, Rusia está reforzando su postura defensiva, demostrando un enfoque proactivo para abordar posibles vulnerabilidades. Este enfoque en la defensa aérea destaca la importancia de anticipar y contrarrestar nuevas formas de amenazas en una era donde el espacio aéreo es cada vez más disputado. En el ámbito doméstico, el bienestar del personal militar sigue siendo un componente central de los esfuerzos de reforma militar de Rusia. El énfasis en mejorar la vivienda, la atención médica y la compensación para los miembros del servicio refleja una comprensión del vínculo crucial entre el bienestar del personal y la efectividad operativa. Al abordar estos problemas fundamentales, Rusia busca fomentar una fuerza militar resiliente y dedicada, asegurando que sus tropas estén bien apoyadas, tanto durante como después de su servicio. Este enfoque holístico de la reforma militar subraya el reconocimiento de que la fortaleza de un ejército no reside solo en su tecnología y equipo, sino también en la moral y el bienestar de su gente. La modernización de los procesos administrativos dentro del Ministerio de Defensa, particularmente a través de la digitalización, marca un paso significativo hacia la mejora de la eficiencia y la transparencia. La creación de una plataforma digital integral para la gestión de bienes raíces tiene como objetivo agilizar las operaciones, reducir las ineficiencias burocráticas y mejorar la capacidad de respuesta a las necesidades del sector de defensa. Esta iniciativa refleja una tendencia más amplia hacia la transformación digital dentro de las agencias gubernamentales, subrayando la importancia de aprovechar la tecnología para mejorar la gobernanza y las capacidades operacionales. A nivel internacional, las estrategias militares de Rusia están estrechamente entrelazadas con sus compromisos diplomáticos, particularmente en el contexto de sus relaciones con la OTAN y las potencias occidentales. La presencia de fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas y las discusiones en curso sobre el despliegue de misiles destacan el delicado equilibrio de poder
que Rusia debe navegar. La preparación militar sirve tanto como un elemento disuasorio como una herramienta estratégica en las negociaciones diplomáticas, influyendo en cómo Rusia se relaciona con otras naciones en el escenario global. Estas interacciones se caracterizan por un complejo juego de poder, influencia e intereses estratégicos, donde cada decisión lleva implicaciones significativas para la paz y la seguridad internacional. Al examinar estos desarrollos, surgen varias preguntas sobre la trayectoria futura de las relaciones internacionales de Rusia. ¿Cómo influirán los avances militares de Rusia en su papel en el ámbito global? ¿Puede el poderío militar equilibrarse efectivamente con los esfuerzos diplomáticos para promover la estabilidad y la cooperación? Estas preguntas invitan a reflexionar sobre las dinámicas intrincadas que definen la intersección de las estrategias militares y diplomáticas, destacando tanto los desafíos como las oportunidades que se avecinan. En conclusión, la narrativa de la estrategia militar de Rusia es una de ambición, innovación y previsión estratégica. Refleja una nación que navega las complejidades de un paisaje global en rápido cambio, buscando afirmar su influencia mientras se adapta a nuevas realidades. Los conocimientos derivados de esta exploración subrayan la interconexión de las esferas militar y diplomática, donde las decisiones estratégicas tienen consecuencias de largo alcance para las relaciones internacionales. Animamos a ustedes, nuestros lectores, a considerar estos temas y sus implicaciones para el futuro de los asuntos globales. Al involucrarse con este contenido, se convierten en parte de un diálogo más amplio sobre las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Si encontraron esta exploración estimulante, los invitamos a seguir estos desarrollos y compartir sus perspectivas con nosotros. Juntos, podemos profundizar nuestra comprensión de las complejidades que definen nuestro futuro colectivo. Al llegar a la culminación de esta exploración sobre las estrategias militares de Rusia y sus implicaciones geopolíticas más amplias, el intrincado tapiz de los esfuerzos militares, tecnológicos y diplomáticos se vuelve cada vez más claro. Esta narrativa no trata únicamente del fortalecimiento de las capacidades militares. Está profundamente entrelazada con el posicionamiento estratégico de Rusia en el escenario global, reflejando una nación que navega a través de una compleja red de relaciones internacionales y dinámicas de poder en evolución. En el corazón de la evolución militar de Rusia está la integración estratégica de tecnologías avanzadas, ejemplificada por la anticipada formación de las tropas de sistemas no tripulados. Este desarrollo marca un cambio crucial hacia la automatización y refleja una tendencia más amplia en la guerra moderna, donde la innovación tecnológica es clave para lograr la superioridad estratégica. Al adoptar estos avances, Rusia no solo está mejorando su eficacia militar, sino también señalando su disposición a participar en la próxima generación de la guerra, donde el papel de los sistemas no tripulados y autónomos se vuelve cada vez más significativo. El enfoque en desarrollar sistemas de defensa aérea integrados subraya aún más el compromiso de Rusia de asegurar sus fronteras nacionales y proteger su infraestructura crítica. Estos sistemas, modelados a partir de la exitosa implementación alrededor de Moscú, representan una respuesta estratégica a las amenazas aéreas potenciales, incluidas las planteadas por drones y tecnologías de misiles. Al priorizar la defensa aérea, Rusia está fortaleciendo sus capacidades defensivas, asegurando que pueda contrarrestar y mitigar efectivamente las amenazas en un espacio aéreo cada vez más disputado. Este énfasis estratégico destaca la importancia de adaptarse a nuevos paisajes de amenazas y mantener una postura de seguridad nacional robusta. A nivel doméstico, el bienestar del personal militar sigue siendo una piedra angular de la agenda de reforma militar de Rusia. Las iniciativas dirigidas a mejorar la vivienda, la atención médica y la compensación para los miembros del servicio reflejan un enfoque integral para apoyar el bienestar de las tropas. Al abordar estas áreas críticas, Rusia está fomentando una fuerza militar motivada y resiliente, asegurando que su personal esté bien equipado para manejar las demandas de sus roles. Este enfoque en el elemento humano del servicio militar subraya el reconocimiento de que la efectividad de un ejército depende no solo de su destreza tecnológica, sino también de la moral y el bienestar de su gente.
La modernización de los procesos administrativos dentro del Ministerio de Defensa, particularmente a través de la digitalización de la gestión de bienes raíces, significa un compromiso para mejorar la eficiencia y la transparencia. Esta transformación digital tiene como objetivo agilizar las operaciones, reducir las ineficiencias burocráticas y crear una infraestructura más ágil capaz de satisfacer las necesidades en evolución del sector de defensa. Al aprovechar la tecnología para mejorar la gobernanza y las capacidades operativas, Rusia se está posicionando para responder de manera más efectiva a los desafíos tanto nacionales como internacionales. En el ámbito de las relaciones internacionales, las estrategias militares de Rusia están intrínsecamente vinculadas a sus compromisos diplomáticos, particularmente en sus interacciones con la OTAN y las potencias occidentales. El posicionamiento estratégico de las fuerzas de la OTAN cerca de las fronteras rusas y las discusiones en curso sobre el despliegue de misiles subrayan el delicado equilibrio de poder que Rusia debe navegar. La preparación militar sirve tanto como un elemento disuasorio como una herramienta para la negociación diplomática, influyendo en cómo Rusia se relaciona con otras naciones en el escenario global. Estas interacciones se caracterizan por un complejo juego de intereses estratégicos, donde cada decisión lleva implicaciones significativas para la paz y la seguridad global. Al considerar estos desarrollos, surgen varias preguntas fundamentales sobre la dirección futura de las relaciones internacionales de Rusia. ¿Cómo influirán los avances militares de Rusia en su posición global? ¿Puede armonizarse la búsqueda de la fuerza militar con los esfuerzos para promover la estabilidad y cooperación internacional? Estas preguntas invitan a una reflexión profunda sobre las dinámicas intrincadas que definen la intersección de la estrategia militar y la diplomacia, destacando tanto los desafíos como las oportunidades que se avecinan. En conclusión, la narrativa de la estrategia militar de Rusia es una saga multifacética de ambición, adaptación y previsión estratégica. Refleja una nación que se encuentra en la encrucijada de la tradición y la innovación, buscando afirmar su influencia en medio de un paisaje global en rápida evolución. Los conocimientos obtenidos de esta exploración sirven como un recordatorio de la interconexión de las esferas militar y diplomática, donde las decisiones estratégicas tienen profundas implicaciones para las relaciones internacionales. Invitamos a ustedes, nuestros lectores, a reflexionar sobre estos temas y considerar sus implicaciones para el futuro de los asuntos globales. Al involucrarse con este contenido, se convierten en parte de una conversación más amplia sobre las fuerzas que dan forma a nuestro mundo. Si encontraron esta exploración perspicaz, los animamos a continuar siguiendo estos desarrollos y compartir sus pensamientos con nosotros. Juntos podemos profundizar nuestra comprensión de las complejidades que definen nuestro viaje colectivo, fomentando una apreciación más profunda de los desafíos y oportunidades que se avecinan.